Esta noche nos adentraremos en un mundo paralelo, un sitio que en nuestro imaginario es donde ocurren las peores cosas: robos, palizas, violaciones, asesinatos y todo lo malo que os podáis imaginar. Como veis, ya es de noche. El sol ha caído ya hace bastantes horas y los callejones son bastante oscuros. Solo hay algunas luces de la calle y la que sale de las ventanas de algunas casas. Y por cierto, antes de meternos, suscribiros a mi canal, dadle clic al botón de suscribir y a la campanilla de al lado. A diferencia de las películas de Hollywood, estos callejones no son sitios peligrosos, no son la parte trasera de ningún almacén o discoteca o sitio de mala muerte. Son simplemente las calles por las cuales la gente accede a sus casas y se puede andar tranquilamente, sin ningún tipo de miedo. ¿Y a vosotros? ¿Os daría miedo andar por estos callejones? Dejadme vuestra opinión abajo, en los comentarios. Y no he querido ser muy intrusivo con mi cámara, pero es que desde la calle se ve perfectamente el interior de las casas y la vida privada de las familias. ¿Y sabéis qué es lo más increíble? Que estos callejones de día son completamente diferentes. Los callejones son perfectos para recorrer distancias cortas, son fascinantes, están llenos de vida. Como veis, las casas son muy estrechas y son muy altas. Eso por un lado permite que en los días de más calor no dé tanto el sol y por lo tanto se siente un poco más fresco. Además, como las casas no tienen muchas ventanas ni iluminación natural, hace que la vida ocurra literalmente afuera, justo delante, a pie de calle. Tiendas de ropa, comestibles. Aquí venden pescado, un mecánico de bicis. Una lavandería. Por cierto, si tenéis más curiosidad para saber cómo es el barrio donde vivo aquí en Hanoi, en el distrito de Ba Dinh, os dejo un vídeo por aquí arriba donde os cuento cómo es vivir el día a día. Yo creo que uno podría vivir toda su vida en un callejón sin salir a otro sitio y tendría todos los servicios que necesita para vivir.